Para comenzar a hablar del miembro inferior, vamos a analizar las estructuras que componen la cintura pelviana. Recordemos que el concepto de cintura se asocia, en palabras simples, a elementos que contribuyen a la transición entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Como vemos en la imagen, cuando comenzamos a analizar la estructura de la cintura pelviana, vemos que los huesos coxales, el sacro, la región sagital y el coxis, articulados entre sí, forman la cintura propiamente dicha. En la pelvis se describen dos superficies, una externa y una interna, y dos aberturas, una superior y una inferior. Comenzamos a analizar la morfología de este hueso, que es el coxal. En este caso tenemos una vista lateral del mismo y vemos que es un hueso plano, ancho, bastante irregular, cuadrilátero y que se halla con una torsión, ¿sí? Un componente de torque sobre su eje central, de tal manera que algunos anatomistas lo clasifican con el aspecto de aspas de molino o de hélice. Vamos a poder diferenciar en este punto tres grandes segmentos. Un segmento medio, que es el más grueso y estrecho, que se excava en la parte más lateral por una cavidad articular, que es el acetábulo, que es lo que estamos viendo en esta vista lateral. Por otro lado tenemos un segmento superior, que es el más aplanado y ancho, que se denomina ilion. Y por último, un segmento inferior, que forma los bordes de un orificio que se denomina orificio o agujero obturador. Desde esta porción inferior vamos a dividir dos mitades, una anterior y una posterior, ¿sí? La mitad anterior de este marco óseo está formada por el pubis y la posterior por el isquion. Más adelante vamos a ver que tanto el ilion, el isquion y el pubis proceden de tres centros de osificación que se extienden hasta el centro del acetábulo. Por lo tanto, describimos al coxal como un hueso de dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En esta vista observamos eh, con mucho detalle la cavidad cotiloidea o acetabular y las escotaduras que se generan a partir de la fusión o congruencia de la osificación de estos centros, que son las escotaduras iliopúbica en color celeste, la ilioisquiática en color anaranjado y la acetabular o isquiopúbica en color verde. Comenzamos a analizar la anatomía desde la visión posterolateral del hueso coxal y observamos en detalle el acetábulo con su techo, piso y fondo, una porción articular y otra no articular que veremos más adelante. Observamos la fosa ilíaca externa en toda su dimensión con un detalle de sus líneas semicirculares para la inserción de los músculos glúteos. Tenemos la línea glútea posterior, la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Luego tenemos a la espina isquiática, la tuberosidad isquiática. Presentamos por encima y por debajo de esta la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Y observamos estos cuatro puntos de referencias importantes, sobre todo en la región anterior, que son la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posteroinferior. Vemos en esta vista lateral con detalle de visión directa el acetábulo, el agujero obturador, la tuberosidad isquiática, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, la carilla de la sínfisis pubiana y la espina del pubis. Por último, vemos en esta vista medial el foramen obturador, vemos la fosa ilíaca interna. Respecto a la región o cara articular con el sacro, vamos a poder diferenciar dos regiones muy importantes que son hacia anterior, la cara auricular, y hacia posterior, la tuberosidad ilíaca. Luego vamos a tener la espina isquiática, la tuberosidad isquiática, la escotadura ciática mayor, vista en las dos imágenes anteriores. Vamos a poder observar con más detalle la carilla de la sínfisis pubiana,
la espina del pubis, en este caso desde otro ángulo, la línea arqueada o innominada, la cresta pectínea y la eminencia iliopectínea. Para comenzar a analizar la anatomía estática y la anatomía funcional, sobre todo de la articulación sacroilíaca, en relación a la sínfisis pubiana y a las articulaciones coxofemorales, es importante entender que los movimientos de esta articulación, de la sacroilíaca, se producen en primer lugar cuando se pasa de la posición de decúbito a la posición vertical, que es donde va a comenzar a desplazarse el peso a través de las distintas líneas de fuerzas trabeculares. Este movimiento se acentúa en la flexoextensión y da como resultado dos tipos de movimientos agonistas y antagonistas, que son la nutación y la contranutación. Hay que entender que dentro de este desplazamiento de fuerzas, obviamente, vamos a tener interactuando a tres articulaciones, que obviamente, además de la sacroiliaca, son la coxofemoral izquierda y derecha y la sínfisis pubiana. Cabe destacar que esta última articulación, la sínfisis pubiana, como es una articulación mediada por un disco fibrocartilaginoso, presenta movimientos muy limitados de deslizamientos que acompañan a los movimientos de las articulaciones sacroiliacas, por ejemplo. Aunque tiene una amplitud reducida, estos grados de movimiento aumentan en el curso, por ejemplo, del embarazo y en el momento del parto. Sin embargo, nunca se llega a producir entre ambos pubis una cavidad comparable, por ejemplo, a la de las articulaciones sinoviales. Por lo tanto, la movilidad relativa es debida simplemente al relajamiento de las texturas del cartílago sinficiario y de los ligamentos alrededor. Por último, cuando analizamos las fuerzas que se transmiten hacia lo que es el esqueleto apendicular del miembro inferior, vamos a destacar dos grandes ángulos que se forman entre lo que es la cabeza, el cuello y la diáfisis femoral, que son el ángulo de declinación y el ángulo de inclinación. Estos van a condicionar en mayor o menor medida la biomecánica del miembro inferior y de la marcha, mismo como el desplazamiento y la transmisión de las distintas fuerzas a través del hueso. Vemos en esta ilustración cómo sería el desplazamiento de las distintas líneas de fuerza desde la región del sacro, pasando por los coxales hasta la porción más proximal del esqueleto apendicular del miembro inferior. Habíamos hablado de dos ángulos en principio. La dirección del cuello del fémur forma, junto con la diáfisis, el ángulo denominado ángulo de inclinación y varía de entre 115 a 140 grados. Luego, el cuello y la cabeza del fémur forman otro ángulo con la diáfisis, pero en este caso sobre el plano frontal. Y a este ángulo lo vamos a denominar ángulo de declinación o ángulo de torsión, que es verdaderamente muy variable. Dada la cantidad de variabilidades en estos ángulos, los diferentes datos demuestran, sobre todo, que la postura vertical, que era donde comenzaba el movimiento de la articulación sacroilíaca, es un fenómeno individual, verdaderamente, y funcionalmente importante, con lo que conlleva esto, ¿no? Es decir, a la susceptibilidad de diversas consecuencias patológicas y mecánicas. Es decir, no todos vamos a tener simetrías de por medio, la misma disposición trabecular ni el mismo desplazamiento de fuerzas en la marcha o en el estadio estático. Desde este punto de vista, las líneas de fuerza van a continuar del fémur al coxal y de este al hueso sacro y al conjunto del esqueleto axial en relación con el papel mecánico del cuello del fémur. Las fuerzas que se ejercen, sobre todo en el extremo superior del fémur, siguen diversos sistemas trabeculares óseos, que son los que vemos, por ejemplo, en esta ilustración y ahora a continuación, como pueden ver, en las distintas tonalidades de esta placa. En primer sistema, parte del tejido óseo compacto de la cortical, es decir, del hueso cortical medial de la diáfisis, y asciende a través del cuello hasta la parte superior de la cortical de la cabeza del fémur. Es el abanico de sustentación que, cuando se apoya en la concavidad del cuello, parece ensancharse para sostener la cabeza femoral, es decir, lo que le va a dar
es verdadera sustentabilidad a esta porción. El segundo sistema de trabéculas se va a destacar de la cortical lateral de la diáfisis y termina incurvándose hacia la cara más inferior y medial en la parte inferior de la cabeza femoral. A esta región, a este sector, se lo denomina fascículo arciforme. En resumen, vamos a tener entonces con la articulación y la congruencia de los huesos coxales, sacro y el coxis, la cintura pelviana. Vamos a describir dentro de esta pelvis dos superficies, que es una externa y una interna, y dos aberturas, una superior y una inferior. Respecto a la superficie externa, vamos a ver que la podemos dividir en tres grandes regiones. Anteriormente, y a cada lado de la sínfisis pubiana, el cuerpo y las ramas superior e inferior del pubis, que encuadran anteriormente al foramen o agujero obturador. En la región media, a ambos lados, la cara glútea del ilion, el acetábulo, el cuerpo del isquion y la tuberosidad isquiática. Por último, en la región posterior vamos a tener la cara posterior del sacro y el coxis. Respecto a la superficie interna, así como la cavidad pélvica que limita, está dividida por un relieve casi circular denominado abertura superior de la pelvis en dos regiones, una porción superior o pelvis mayor y una inferior o pelvis menor. En estas ilustraciones vemos resaltados con un color rosado y un color celeste las vistas anteriores de la pelvis mayor y la pelvis menor. Aprovechamos entonces para caracterizar y definir los límites tanto de ambas pelvis como de sus estrechos, tanto del estrecho superior como de su estrecho inferior. Comenzamos por el estrecho superior, que va a estar limitado de posterior a anterior por el promontorio, por el borde anterior del ala del sacro, las líneas arqueadas del ilion, por el pecten del pubis, por el labio posterior del borde superior del pubis y de la sínfisis púbica. Vamos a tener el estrecho inferior, que es de forma romboidal y está limitado desde la región anterior, en este caso, por el extremo inferior de la sínfisis púbica. Posteriormente va a estar limitado por el vértice del coxis y a ambos lados por las ramas del isquion e inferior del pubis y la tuberosidad isquiática. Quedan entonces limitadas las pelvis mayor y menor. La pelvis mayor, bastante sencilla, está limitada a sus paredes por las fosas ilíacas y las alas del sacro. Y la pelvis menor está limitada anteriormente por la cara posterior de la sínfisis púbica y por la cara interna del marco óseo del foramen obturador. Hacia ambos lados va a estar limitada por una superficie lisa en relación al acetábulo y posteriormente por la cara anterior cóncava del sacro y del coxis. A modo de repaso, entonces, vemos a la cintura pelviana con sus tres articulaciones, es decir, las dos sacroilíacas, izquierda y derecha, y la sínfisis pubiana. Comenzamos a describir el tipo y el género de la articulación sacroilíaca, en la cual tenemos, obviamente, una diartrosis. Como dato importante, desde el punto de vista del desarrollo fetal, esta articulación en principio no es una diartrosis, sino que se considera originalmente una sínfisis dada la constitución fibrocartilaginosa del revestimiento de estas superficies articulares, sobre todo por la existencia habitual en el feto de haces ligamentosos intraarticulares que unen dichas superficies. Lo que sucede es que luego estos tractos desaparecen y la articulación adquiere las características de una articulación sinuoidal. Es por eso que, obviamente, en la vida adulta, esta uterina la consideramos como una diartrosis. El género es una plana o artrodia, aunque algunos anatomistas la puedan llegar a considerar desde el punto de vista morfométrico como una condilartrosis. No obstante, nosotros vamos a tomar a esta articulación única y exclusivamente como una articulación plana. Las superficies articulares, como ya vimos, son las carillas del sacro y del coxal. Los medios de unión son la cápsula articular, los ligamentos sacroilíacos anteriores, posteriores, interóseos y accesorios, y vamos a tener un conjunto de ligamentos que denominamos ligamentos a distancia, que son el ligamento iliolumbar
el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Luego vamos a tener la sinovial, que va a tapizar la cara interna de la cápsula. Y por último, todos estos elementos permiten que la articulación genere movimientos que son imperceptibles, pero que están y que son, como dijimos en un principio, la nutación y la contranutación. Son movimientos de báscula. La presencia de estos ligamentos, particularmente del ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, va a dar la formación desde el punto de vista topográfico de dos forámenes, un foramen ciático mayor y un foramen ciático menor que vemos en estas ilustraciones, en esta vista anteromedial del lado izquierdo y una vista lateral del lado derecho. El foramen ciático mayor está dividido por el músculo piriforme en dos espacios o regiones. El espacio suprapiriforme, atravesado por la arteria glútea superior, voluminosas venas glúteas y el nervio glúteo superior, y el espacio infrapiriforme con los nervios ciático y cutáneo femoral posterior, vasos glúteos inferiores y pudendos internos, el nervio pudendo, el nervio obturador interno y el nervio cuadrado femoral. Hacia la cara inferior vamos a tener el foramen ciático menor, que va a estar atravesado por el músculo obturador interno, separado del hueso por una pequeña bolsa serosa. Por encima de esta, desde el foramen mayor, pasan en sentido de lateral a medial los vasos y el nervio pudendo, así como el nervio obturador interno. Por último, pero no menos importante, tenemos la situación del foramen obturador, que va a estar ocupado por la membrana obturatriz. Esta membrana, en verdad, es una lámina fibrosa que cierra casi completamente el foramen obturador. Deja una abertura frente al surco obturador, al cual transforma en conducto obturador o conducto subpubiano, por donde va a pasar cada uno de sus componentes vasculonerviosos. Luego, como último componente articular, vamos a tener a la sínfisis pubiana. Obviamente es una anfiartrosis de tipo sínfisis y vamos a tener sus superficies articulares constituidas por las carillas del pubis, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de cada uno de los huesos coxales. Los medios de unión son el fibrocartílago interóseo y los ligamentos periféricos anterior, posterior, superior e inferior. Este último también se le dice arqueado. Cabe destacar que respecto a los movimientos de la sínfisis púbica, cuando las diferentes piezas de la pelvis están articuladas, la sínfisis púbica es una articulación casi carente de movimiento. Se pone de manifiesto sobre todo al final del estadio del embarazo, cuando las partes blandas de las articulaciones de la cintura pelviana se vuelven más laxas por el incremento, entre otras cosas, de la relaxina, y su movimiento aumenta. Los pubis pueden entonces efectuar pequeños movimientos y separarse ligeramente uno de otro. Pasamos a describir entonces el primer componente del esqueleto apendicular del miembro inferior, que es el fémur. ¿Sí? El fémur es un hueso largo, o sea que domina el largo por sobre el ancho y el espesor, y forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se articula hacia la porción superior con el hueso coxal e inferiormente con la tibia. En sentido vertical, el fémur se orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial, como vimos gracias, entre otras cosas, al ángulo que se forma entre la cabeza, el cuello y la diáfisis humeral. También presenta una curvatura de concavidad posterior y una pequeña torsión sobre su eje longitudinal de tales características que el eje mayor transversal del extremo superior forma con el extremo inferior un ángulo agudo abierto medialmente. Es decir, vamos a tener una estructura curva hacia la región posterior. Su cuerpo es de forma prismática triangular, tiene 3 caras y 3 bordes. Y va a tener una epífisis proximal y una epífisis distal. La cara anterior es convexa y lisa y se insertan músculos como por ejemplo el vasto intermedio y articular de la rodilla, y en la cara posterior, que es ancha y excavada en el canal de la parte media y convexa y afilada en sus extremos.
se insertan, por ejemplo, los músculos vasto intermedio. Vemos entonces en esta imagen de un fémur derecho, una vista posterior hacia la izquierda y una vista anterior hacia la derecha, en donde observamos con mayor detalle algunas características que hay que tener en cuenta para poder clasificar de manera correcta este hueso. En primera instancia, lo que es relevante al momento de describir una pieza ósea, tanto sea un fémur como cualquier otra, es considerar los distintos accidentes de la misma, ya que esto va a ayudarnos a poner especial atención al momento de la posición anatómica y de definir, en el caso de que sea un hueso par, si es izquierdo o derecho. Este hueso es relativamente sencillo de colocar, ya que tenemos la epífisis proximal con la cabeza mirando hacia medial y ligeramente hacia posterior. Y si nos dirigimos hacia el cuerpo, vamos a ver dentro de la división y la clasificación de los distintos accidentes que tenemos, las tres caras y los tres bordes, un borde posterior que se destaca por sobre el borde lateral y medial. Este borde posterior es saliente, grueso y rugoso y es bastante notorio, además de estar designado en la cara posterior, que es donde se genera la concavidad del elemento de torsión del hueso largo, ¿sí? Entonces, a esta línea, este borde, ya dijimos, lo vamos a considerar como línea áspera. Se van a reconocer un labio lateral en el que se fija el músculo vasto lateral, un labio medial en el que se inserta el músculo vasto medial y un labio intrínseco en el que se van a fijar los músculos aductores y la cabeza corta del bíceps femoral. Por lo tanto, vamos a tener características bastante asimétricas para poder poner en posición anatómica este resto óseo. Otra característica que podemos considerar es la división entre lo que es el cuello anatómico y el cuello quirúrgico marcado con una línea negra. Comencemos a analizar los aspectos o accidentes más relevantes de la epífisis proximal femoral, tanto desde su cara anterior como desde su cara posterior. Y lo primero que observamos es que vamos a tener tres grandes accidentes que vamos a poder clasificar. En primer lugar, tenemos una eminencia articular que vamos a denominar cabeza del fémur o cabeza femoral. Vamos a tener por otro lado dos eminencias rugosas que se denominan trocánter mayor y trocánter menor. Y por último, un segmento cilíndrico denominado cuello femoral, que es lo que va a unir finalmente la cabeza a los trocánteres y al cuerpo del fémur. Vemos en esta vista anterior entonces con el número 1 la cabeza del fémur, con el número 3 el trocánter mayor, con el número 5 el trocánter menor, con el número 2 el cuello y en 6 tenemos el detalle del extremo proximal, es decir, el tercio superior de la diáfisis humeral. En la vista posterior lo que podemos observar es con el número 1 la cabeza femoral, con el número 3 el trocánter mayor, con el número 5 el trocánter menor, con el número 2 el cuello femoral y en la región intermedia entre el trocánter mayor y el trocánter menor tenemos con referencia 8 a la línea intertrocantérica. Respecto a su epífisis distal, lo que vamos a tener es un extremo voluminoso y su extensión es más transversal que en sentido anteroposterior. Se va a dividir, como vemos en estas imágenes, en dos eminencias articulares denominadas cóndilos y van a estar separadas entre sí posteriormente, sobre todo, por una depresión profunda que la vamos a denominar fosa intercondilia. Los cóndilos, como dijimos, son dos, uno medial y uno lateral. El medial está notablemente proyectado en sentido medial al eje del fémur, además es el más estrecho que el lateral. Los cóndilos presentan una cara inferior, una cara posterior y dos caras colaterales. La gran mayoría de superficie de estas porciones condilares van a estar abocadas a la articulación de la rodilla, mientras que parte a las inserciones tendinosas, ligamentarias de los músculos de la región tanto del muslo como de la región de la pierna. Por último, comenzamos a clasificar la articulación
coxofemoral con sus elementos óseos y blandos para entender cómo va a constituirse el movimiento. Como podemos apreciar a simple vista, sin hacer un análisis morfométrico demasiado detallado, observamos que la cabeza femoral es similar a una esfera. Por lo tanto, las condiciones van a estar dadas para que esta articulación se clasifique como una articulación de tipo diartrósica y de género esferoidea, cuyas superficies articulares van a ser la cabeza femoral y la región acetabular. Los medios de unión que van a estar presentes en este caso son el ligamento de la cabeza del fémur y los ligamentos de refuerzos capsulares, además de un rodete cotiloideo presente en la cavidad acetabular, que lo que va a permitir es ampliar la superficie de coaptación articular. En estas ilustraciones vemos con un poco más de detalle la disposición y la orientación de los distintos ligamentos. La cápsula articular va a ser obviamente profunda a estos elementos ligamentarios, pero van a estar en íntima relación. De hecho, observamos en este detalle señalado con la flecha de color verde el receso sinovial propio de la cápsula y observamos con el número 1 al ligamento iliofemoral, con el número 2 al ligamento isquiofemoral y al 3 al pubofemoral. Cabe destacar que este último, el pubofemoral, es el ligamento más resistente del conjunto de 3. Y desde el punto de vista analítico del movimiento, estos ligamentos van a distender en flexión y se van a tensar en extensión. Tenemos además elementos sinoviales, una bolsa serosa propiamente dicha, que va a estar ubicada en la cara anterior de los elementos capsulares que ya vimos anteriormente, y vamos a tener una pequeña sinovial para el ligamento de la cabeza femoral o ligamento redondo. Por último, desde el punto de vista analítico del movimiento, observamos que podemos hacer exactamente los mismos movimientos que hacíamos con la articulación glenohumeral. Es decir, podemos realizar movimientos de flexo-extensión en un plano parasagital, movimientos de aducción y abducción en un plano coronal y movimientos de rotación lateral y medial en un plano transversal. La sumatoria de estos movimientos genera un movimiento sinérgico denominado circunducción. Para terminar, vemos en esta disección y con la ilustración del libro hacia uno de los lados, el detalle, la relación de este ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral en relación con la cavidad cotiloidea, ¿sí? Con todo lo que es esta fosa acetabular, con la porción articular y la no articular. Obviamente la no articular va a estar ocupada por el tejido del ligamento redondo, ligamento de la cabeza femoral, y observamos, ya que la articulación está decoaptada, la relación que tiene la cabeza femoral no solamente con la cavidad acetabular, sino la presencia del labrum acetabular, que dijimos que servía no solamente para incrementar la superficie articular, sino para mejorar la coaptación de la misma, lo que lo hace una articulación sumamente resistente y estable. Por último, para marcar una relación imaginológica, tenemos una placa con un detalle de la articulación coxofemoral y un detalle de una vista de frente de una pelvis con sus articulaciones celulíacas, sínfisis pubiana y las articulaciones coxofemorales. Definimos entonces algunos aspectos que ya vimos que son muy importantes, que son, por ejemplo, la cavidad cotiloidea, la cabeza femoral, el trocánter mayor, el cuello femoral, el trocánter menor, tenemos el foramen obturador, obviamente no vamos a poder apreciar la membrana obturatriz, tenemos la fosa ilíaca, luego acá en esta imagen podemos apreciar la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, puntos de relevos muy importantes para la inserción de tendones y ligamentos.
vamos a tener el isquion y la sínfisis pubiana. Como toda región importante de transición entre el esqueleto axial y el apendicular, donde tenemos la presencia de cinturas, vamos a tener también la presencia de plexos, ¿sí? La formación de los plexos se da siempre, entre otras cosas, a nivel de estas regiones. En esta altura vamos a tener el plexo lumbosacro y va a estar constituido en principio por el plexo lumbar, formado por las comunicaciones de los ramos anteriores de los tres primeros nervios lumbares, ¿sí? Lumbar 1, 2 y 3, y una pequeña parte de la rama anterior del nervio lumbar 4. Son varias las configuraciones que se proponen, de las cuales podemos resaltar como elementos importantes a los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral y genitofemoral, nervio obturador, nervio femoral, importante para el contenido de las lagunas y sobre todo del triángulo femoral, y el tronco lumbosacro, donde vamos a tener pequeños ramos que van a contribuir a la formación del nervio femoral y el obturador. Vemos en esta ilustración, carente, como podemos observar, de cualquier elemento visceroabdominal y muscular, la disposición de las distintas ramas del plexo lumbar, y en este punto es importante destacar la importancia de siempre tener en consideración las distintas relaciones anatómicas, los distintos vectores y estructuras para poder ubicar los distintos ramos, ya que cada uno de los elementos topográficos y anatómicos que nosotros podamos relacionar van a ser claves al momento de efectuar el descubrimiento de cualquiera de estas ramas. Por último, analizamos el elemento más distal, más caudal de esta porción, de este entramado nervioso, que es el plexo sacro. Va a estar constituido por el tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros. Por un lado vamos a tener el tronco lumbosacro, entonces, constituido por las raíces de L5 y los ramos comunicantes de L4 y S1, y como elementos destacables vamos a encontrar la conformación del nervio ciático y el nervio pudendo. Son elementos muy importantes, sobre todo el nervio ciático, cuando comencemos a analizar la inervación sensitiva y motora de la región del muslo y la pierna.